Dios me le bendiga, amados hermanos en el Señor. Vamos a estar hablando, ¿verdad? Un tema muy importante, amados hermanos en el Señor, porque es necesario, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, hagamos las cosas como deben de ser delante de la presencia del Señor. Hay veces, amados hermanos en el Señor, creemos que estamos haciendo lo correcto ante la presencia de Dios. Vemos, amados hermanos, cuántas iglesias, cuántas religiones hay hoy en día y se siguen levantando, amados hermanos en el Señor. Pero ¿quién nos garantiza, verdad, que son llamados hijos de Dios? Hay veces no son llamados y hacen solamente una iglesia y verdad, y hacen lo que se les pega la gana. Pero hoy, amados hermanos en el Señor, el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Cuando una persona es llamado ante la presencia del Señor, tenemos que hacer lo correcto ante la presencia de Dios y tenemos, ¿verdad?, que hacer lo que el Señor nos manda hacer. Aquí, ¿verdad? En el tiempo de antes, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando estaba, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Dirigiendo el pueblo de Israel, el Señor nos habla, ¿verdad? Que Moisés, ¿verdad? Este, ofrendaba, amados hermanos, para hacer el tabernáculo del Señor. Pero, ¿por qué le quiero llevar, amados hermanos, en el Señor? Porque el Señor, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? El cristiano hace lo que se les pega la gana. Hay veces el siervo de Dios hace, amados hermanos, se mete en problema más que nada con las personas, se mete en problema con Dios, porque hay veces, amados hermanos, en el Señor, se meten en problema. ¿En qué sentido? Hay veces, amados hermanos, agarran, ¿verdad?, terrenos en pago, agarran, ¿verdad?, invaden tierras para, según la casa de Dios, llegan a hacer tantas cosas, amados hermanos, y déjenme decirle que a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque el Señor me daba un sueño, amados hermanos, donde muchos cristianos, amados hermanos, de una iglesia, según de la sana doctrina, porque yo veía a esas mujeres vestidas, ¿verdad? Vestidas con ropas, largas, sus vestidos eran honestamente, pero en el otro lado estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba. Yo veía, amados hermanos del Señor, que se metían, ¿verdad?, a invadir terreno, para la casa de Dios. Dios no nos mandó a invadir terreno, amados hermanos del Señor. Cuando es de Dios, déjame decirte que Dios va a proveer, Dios te va a dar el terreno donde vas a hacer la casa del Señor. El Señor no es un Dios usurpador. Dios no es un ladrón. Dios dijo en su palabra, amados hermanos, en Ageo 2:8 dice: mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nosotros queremos hacer más que Dios, amados hermanos. Solo todo tiene su tiempo, amados hermanos, en el Señor. Sujetémonos, amados hermanos, porque la venida de Cristo está pronto en venir. Hay veces, ¿verdad? Hay veces invadimos hasta también casas que no nos pertenecen, amados hermanos en el Señor. Déjame decirte que Dios es 3 veces santo y Dios es justo con el ser humano. Dios es justo porque el único justo se llama Cristo Jesús, amados hermanos en el Señor. No hagamos cosas que avergoncemos a Dios, amados hermanos en el Señor. Y para colmo, amados hermanos, yo veía, amados hermanos, que en ese campo, esa iglesia, amados hermanos, yo no sé de cuál dominación sea, amados hermanos, yo veía las bolsas, amados hermanos, de cemento desocupados que iban a hacer un incendio. Iban a hacer un incendio porque iban a prender todo eso, amados hermanos en el Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que mismo el cristiano provoca, amados hermanos en el Señor, provoca, ¿verdad?, los problemas. Dios no quiere eso, amados hermanos en el Señor. En el tiempo antiguo, amados hermanos en el Señor, cuando ibas a invadir a un terreno, al contrario, en la sinagoga donde ellos no tenían templo, amados hermanos, sino ellos, amados hermanos en el Señor, donde Dios iban caminando, ahí ponían para adorar a Dios, amados hermanos en el Señor. Aprendamos a adorar a Dios verdaderamente y no mezclarnos, amados hermanos, con las cosas que a Dios no le gusta. Hay que preguntarle primero, Dios, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Muchos pastores, muchos, ¿verdad? Los que llevan una iglesia, ¿por qué hoy el ser humano no quiere buscar a Dios? Porque, ¿verdad? El pastor mete en problema hasta a los miembros.
Y si no, el miembro los mete, ¿verdad?, en deudas. Y eso no debe de ser. Dios no le gusta eso, hermanos. Dios no le gusta eso. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 35, 20, dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón y quien su corazón estimuló y todo aquel que a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de la reunión y para todas las obras para las sagradas vestiduras. Aquí dice que, verdad, el pueblo de Dios traía, verdad, Dios tocaba su corazón. No solamente traía la ofrenda, verdad, sino traía también para la vestimenta de los sacerdotes. Y vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazalete, y toda clase de joyas y de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. En ese tiempo, amados hermanos en el Señor, no era cualquier cosa, amados hermanos en el Señor. No es cualquier cosa, amados hermanos en el Señor, pero el Señor, ¿verdad?, permitió al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque en Egipto había mucho oro, había mucha plata, y permitió, amados hermanos, que ellos salieran con oro, amados hermanos en el Señor. Pero ellos se despojaron, amados hermanos, para traer y hacer la ofrenda, amados hermanos en el Señor, para el tabernáculo y para el vestimento del sacerdote. Dice, y todo hombre que tenía azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles y de carnero, teñido de rojo, o pieles de tejones, las traían. Todo aquel que ofreciera ofrenda y plata de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabían que el corazón hilaba con sus manos, y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí, de lino fino. Ellos, amados hermanos, se despojaron de eso para hacer el tabernáculo de Dios. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Fíjense qué tan grande es, amados hermanos en el Señor. Hoy no hemos podido aprender todo eso, amados hermanos. Hoy, amados hermanos en el Señor, nos metemos tanto en problemas. Por eso el pueblo del Señor está muy raquítico, está muy pobre. ¿Por qué? Porque mismo nosotros hacemos que el pecado aumente, amados hermanos, delante de la presencia de Dios. Y es necesario que nosotros, ¿verdad?, le pidamos perdón a Dios. No importa la religión que tú proceses, pero déjame decirte que si tú no haces bien las cosas delante de Dios, un día el Señor va a decir, apartado de mí, oh, no te conozco. ¿Por qué, amados hermanos en el Señor? ¿Cuándo vamos a aprender qué es lo que Dios quiere, amados hermanos en el Señor? Y ahí a mí me enseña, porque esta palabra no es solo para ustedes, para mí, que debemos de, ¿verdad?, que debemos de pedirle a Dios la dirección, cuál es la voluntad, amados hermanos en el Señor. Porque hay veces, amados hermanos en el Señor, pasa un año, pasa 2 años y el pueblo está bien endrogado, quiere decir, está que ha prestado dinero y no ha podido pagar. Y todo el tiempo, déjame decirle, ¿qué le vamos a dar cuenta a Dios de eso? Cuando Él venga, ¿será que el Señor va a llevar un deudor? ¿Será que el Señor va a llevar? Por eso le dijo a sus discípulos, amados hermanos en el Señor, cuando vayan a predicar no lleven nada, ni alforja, ni nada, ni vestido. Solo salgan en la casa que ustedes entren, ahí el Señor iba a tocar el corazón y ahí iban a ser alimentados. Pero no, amados hermanos, hoy hemos cambiado la palabra de Dios. ¿Verdad? El ser humano está acostumbrado a endeudarse. El ser humano está acostumbrado a prestar.
más los hijos de Dios. Si la palabra de Dios dice, amados hermanos en el Señor, que verdad, que los cristianos son los que deben de dar para los que son del mundo, para que vean la gloria de Dios, amados hermanos. Y hoy en día el cristiano, el siervo, la sierva, es cuando estamos más endeudados, es cuando la palabra es pisoteada, porque si tú no tienes para pagar, déjame decirte que aquella persona comienza a hablar mal. No estoy inventando, lo he escuchado. Por eso hoy el Señor nos enseña, amados hermanos en el Señor. Nos enseña esta palabra, amados hermanos. Puede ser que sea muy fuerte para ti, pero déjame decirte que tenemos que aprender. Tenemos que aprender como siervos de Dios, vivir por fe, amados hermanos de Dios. Y si el Señor nos pone un trabajito, ¿por qué no hacerlo, verdad? Pero que la palabra no sea pisoteada, amados hermanos en el Señor. No hay que meternos en deuda, ni hay que meter al pueblo del Señor en deuda. El pueblo de Dios debe de aprender a dar, dice la palabra del Señor. Si Dios no lo toca, no podemos hacer nada nosotros, amados hermanos. Pero no nos desesperemos. Porque el que dijo que nunca nos iba a abandonar, Él es el que tiene autoridad. Y Él lo prometió así. Él lo prometió, amados hermanos en el Señor. No nos desesperemos, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sobre la deuda, habla sobre la deuda que cuando tú vas a prestar algo al banco o a alguna persona, ¿verdad? Ya eres deudor de aquella persona, ya eres su amo de aquella persona y tú tienes que pagar hasta el último peso. Por eso, amados hermanos en el Señor, tenemos un Cristo vivo de poder. Yo conozco ese Cristo vivo de poder. A mí me enseñaron desde pequeña de no endeudarme. Solamente si es por necesidad verdaderamente, es que hay veces lo he hecho. Pero yo tengo que pagarlo, amados hermanos en el Señor. Pero hoy nos enseña el Señor. Nos enseña que tenemos que caminar, amados hermanos. Estamos pasando momentos difíciles, amados hermanos. No te desesperes. Solo cómo vas a poder, ¿verdad?, sobrevivir. Tienes que pedirle a tu Padre. Tu Padre te da lo que tú pidas. El que pide recibe, al que busca y al que toca se le abre la puerta. Palabras de oro del Señor. Así que la fe, no pierda la fe, no pierda la confianza en Dios. El pueblo tiene que andar en rectitud. Si no, ¿cuál es el pueblo? ¿Cuál es el pueblo que el Señor va a venir a buscar? ¿Un pueblo endeudado? ¿Un pueblo haciendo cosas que a Dios no le agrada? ¿Cuál es el pueblo? Dime. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Jesús nunca, cuando estuvo en la tierra, nunca anduvo prestando, sí. Esa es la enseñanza que nos dio, no. Al contrario, Jesús siempre enseñaba a sus discípulos. Siempre, amados hermanos en el Señor. Y no hagamos nosotros, ¿verdad? No hagamos lo que la palabra, ¿verdad?, no nos dice. Hay veces le metemos de más. Por ganar un dinero nos metemos en problemas. Y no solamente con el ser humano, con Dios nos metemos en problemas. Déjame decirle que Dios es grande y poderoso y Él no nos va a dejar, amados hermanos. Dijo Jesús, escúcheme bien, dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que salga de la boca del corazón, de la boca de Dios. No solo del pan. Seamos disciplinados, amados hermanos, en el Señor. Cristo está a las puertas y hoy llama, amados hermanos, en el Señor. Hoy te está llamando el Señor, que vengas al arrepentimiento. No creas que eres perfecto. No, ningún perfecto hay, solamente es Dios. Dice que un corazón humillado Cristo no desprecia. Muchas personas viven endeudados, tal vez por una tele, tal vez por un lacto, tal vez por un celular. Esos no son los primeros auxilios, amados hermanos. Y más los cristianos, amados hermanos, en el Señor. Aprendamos a vivir, aprendamos a hacer lo que Dios dice, amados hermanos, en el Señor. Aprendamos, amados hermanos, en el Señor. Dios me les bendiga grandemente. Bendiciones.